Muy buenas tardes, Mercedes Murillo. Muchísimas gracias por estar aquí para darnos un poco de algo tan importante en nuestra vida como es el Camino de Santiago y en particular del Camino de Santiago Mozárabe, en que tú eres la presidenta de la Asociación del Camino Mozárabe en Almería y Granada. Muchísimas gracias. Es un gran placer tenerte aquí. Y espero mismo que pasemos aquí un buen rato disfrutando y compartiendo camino. Muchísimas gracias Muchísimas por estar gracias. aquí. Muchas gracias a ti, Guillermo, y a todos los seguidores de este canal por vernos y por estar también pendientes de las cosas que decimos y mandarnos también los apoyos y los ánimos y sus impresiones. Y encantadísima de estar aquí esta tarde compartiendo contigo lo que más nos gusta, ¿no? Lo que más nos apasiona, que es el Exactamente. Camino de Santiago. O sea que, y bueno, como representante además de la Asociación Jacobea de Almería Granada, del Camino Mozárabe, pues también es un honor, ¿no? Que bueno, que nos hayas invitado a venir a tu programa. Entonces, vengo en las dos vertientes, en la vertiente peregrina y la vertiente presidenta. Pues empecemos, ya vamos a a la vertiente presidenta, pero empecemos por la vertiente peregrina. Cuéntanos cómo fuiste tú llamada al Camino de Santiago, cómo fue tu introducción a esto tan bonito. Pues mira, esto es algo que muchas veces cuento y yo todavía no me creo después de los años, ¿no? Porque mi primer contacto con el Camino de Santiago fue un horror, como suena, ¿sabes? Sí. Fue un horror porque, bueno, fue de casualidad, de sorpresa, porque me pilló trabajando en una zona de allí en el norte de España y bueno, y de esto que con la gente con la que estaba, pues vamos a hacer el camino y me metí en un camino sin saber ni lo que era el Camino de Santiago y la verdad fue un horror porque me dolía hasta las raíces del pelo, vamos. Y además, no sé, mucho barro, mucha lluvia, muy incómodo, era muy joven, muchas dificultades. Pero siempre hubo una pregunta, que es ¿por qué no me fui? ¿Sabes? Y entonces ese por qué no me fui, porque yo llegué, a pesar de mis dolores, de mis quejas y de mi mal humor durante toda la jornada, llegué a la Plaza del Obradoiro y sentí la explosión esa que sentimos los peregrinos cuando llegamos al Obradoiro, ¿no? Donde te sale todo ese sentimiento que has llevado ahí todo. Y yo en aquel momento no lo entendí, pero entendí que estaba allí y no me había ido. ¿Y por qué no me había ido? ¿Qué es lo que me había pasado, no? Y ya a raíz de ahí, pues bueno, repetí la experiencia justo al año siguiente, el mismo camino incluso, para ver por qué no me había ido, y ahí ya el virus se inoculó para siempre. Y bueno, luego ya han sido otras circunstancias, ¿no? Las que me han vuelto al camino por motivos de... Siempre ha estado el camino en mi vida, aunque en aquellos momentos lo hice los dos caminos seguidos, luego he estado muchísimos años sin volver al camino porque no he podido, ¿no? Por circunstancias personales, laborales y de todo, ¿no? Un poco. Y esto que lo vas dejando, y al final, pues bueno, me llegó por un tema de trabajo, algo del camino, porque siempre ya saben, ¿no? Que los peregrinos cada vez que oímos algo de camino, pues estamos alerta. Cada vez que vamos a un sitio y vemos una flecha, estamos alerta, ¿no? Eso yo ya lo llevaba inoculado, ¿sabes? Eso en mi segundo camino, en aquella pregunta de por qué no me fui, eso ya lo llevaba en los genes metidos. Porque de hecho, por ejemplo, cuando paseaba por mi ciudad, ¿no? Allí en Sevilla o en el veía las señales y veía, ya lo tienes todo eso ahí metido. Y estaba siempre alerta. Y entonces, pues eso. Luego me llegó por un tema laboral y bueno, que fue una señal de Santiago. Yo soy una persona creyente y ha habido un momento en mi vida que es que me di cuenta que es que Santiago ya al pobre le faltaba darme con el bordón en la cabeza para decirme, mira, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que te estoy llamando para que hagas algo por el camino de Santiago? Y entonces fui consciente de eso y le dije, tranqui, que haremos algo. Y aquí estoy. Y entonces hicimos la asociación, fundamos el camino y ya empezó todo, ¿no? Ya revitalizamos este camino de Santiago entre Almería y Granada y aquí seguimos. Déjame contarte. Pues mi primer camino, a ver, cuando el camino llega a mi vida, yo
más o menos ya sabía lo que era el Camino de Santiago, esto fueron hace 6 años, pero yo salía mucho en bicicleta y precisamente en el norte de Portugal, de donde vivo, hay camino. Yo estoy muy cerca de no uno solo, de varios caminos. Y alguna vez salí en bicicleta y obviamente que me daban las fechas. Ahora, y yo sabía más o menos lo que era. Y me había planteado hacerlo alguna vez en grupo, con este grupo con quien salí de bici, a hacerlo alguna vez, pero nada de muy profundo, quiero decir. Pero me doy también porque estoy de trabajo. Estoy trabajando en Barcelos, que es un pueblo donde muy conocido en el camino portugués. Estoy trabajando ahí como vendedor, como comercial, en pleno verano. Y yo sé que ves pasando miles de peregrinos ahí a lo largo de los días, pero sin hacer mucho caso. Y llegó el día 4 de octubre. El día 4 de octubre y yo dejé mi trabajo. No, la cosa no estaba buena, yo no me sentía bien por ahí, dejé mi trabajo. Y todavía, hasta hoy, no sé por qué, pero la primera cosa que he hecho después de dejar el trabajo, en ese mismo día, el día 4 de octubre de 2016, empecé a hablar con una pareja de peregrinos de Australia. Y he hablado con ellos unos 15 minutos, lo que sea. Y esta conversación fue la conversación que me ha hecho decidir hacer el camino. Pero no fue de inmediato. Ha tardado, a ver, casi. He tardado 3 semanas. Y 3 semanas después estaba en el camino de bicicleta. Pero fue un camino muy distinto a muchos primeros caminos, mismo que sea en bicicleta. Porque fue de ida y de vuelta, desde Braga, donde vivo, hasta Santiago, y volví. Fueron 7 días, 4 para llegar a Santiago y 3 para volver. Fueron 7 días y la verdad es que hubo momentos muchísimo especiales, pero la llegada no fue nada de más. Esto no me canso de decir, no fue. Me sentí contento, sí, pero vale, llegué y ya está. Por varias circunstancias, yo conocí muy poco de Galicia, muy poco de España. Había estado, salto en España 2 días, quitando cuando me fui del camino, y fue muy poco. Y de las tradiciones, de la cultura, y Santiago no conocía nada. Era mi primera vez en Santiago. Y como estaba solo con la bicicleta, con la mochila, y por miedo, no tengo problema, por miedo, no sabía dónde dejar la bicicleta, la mochila, y precisamente por esa razón no entré a la catedral. Y yo que sí, que también soy creyente, pero por miedo, por miedo no entré a la catedral. La primera vez que llegué a Santiago no entré a la catedral. Pero una cosa es cierta, que tardó. Te quedó la deuda pendiente. Sí. Es que eso pasa, ¿eh? Lo que pasa es que tardaron algunos meses, pero después de esta experiencia inolvidable que fue mi primer camino, que he conocido peregrinos maravillosos, he compartido momentos de escenas peregrinas y charlas increíbles con peregrinos de todo el mundo. El camino y este tío que se llama Santiago, que no sé quién es, cambia mi vida. Cambia mi vida. Yo a lo largo de este, vamos a decir, de este año, del día en que me fui en octubre al camino, y luego 3, 4, 5 meses después, y ya cambió mi vida, y ya fui enterando que las cosas estaban cambiando para mejor. Y no cambiaron solo mi vida como mi persona. Es que cambia la vida de muchísima gente. Lo que pasa que yo muchas veces lo que digo, ¿no? Que algunas personas tenemos la suerte o el privilegio, entre comillas, de darnos cuenta de ese cambio y hacer boom, un vuelco total a tu vida anterior y a llevar el camino y a vivir el camino los 365 días del año. Así es. Hay mucha gente que le ha cambiado su vida, pero aún todavía no lo saben. No lo saben. ¿Has vivido algo? ¿Has notado alguna pequeña cosa o se quedan con esa sensación y ese recuerdo del camino? Porque de hecho están como ansiosos por volver al camino
Y yo, por ejemplo, muchas veces a estas personas, ¿no? Las que conozco, ¿no? Se lo digo directamente, bueno, y a las que no conozco os lo animo y os lo digo, ¿no? Mm, no esperéis a sentir las cosas que sentimos en el camino. Siente el camino cada día de tu vida, llevándote el camino a tu día a día. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos enseña el camino. O sea, que si nosotros, por ejemplo, cuando estamos en el camino te levantas y tú disfrutas viendo esa puesta de sol maravillosa, pues que esa misma puesta y esa misma sensación la tengamos cuando vayamos en nuestro coche a nuestro trabajo, porque el sol sigue siendo el mismo y el universo sigue siendo el mismo y tú sigues siendo la misma persona. Lo único que ha cambiado es el escenario, pero por eso mismo ese escenario te lo tienes que llevar a tu vida todos los días para poder ser feliz y sobre todo porque si tú eres feliz vas a hacer feliz a los demás. Y el camino nos cambia la vida a todos porque es una herramienta maravillosa y es para encontrarnos y volver a ser, mira, yo a mis compañeros de asociación siempre se lo digo, que volvemos a ser manada y volvemos a ser orangutanes que caminamos por nuestro bosque para buscar nuestro sustento y donde uno a otro nos quitamos los piojos y nos los comemos y vivimos nuestra manada. Eso lo tenemos ahí en nuestro ADN, pero no lo hacemos ya porque cada uno vivimos en nuestras casas, no te hablas con el vecino, te montan un ascensor y parece que te han metido un palo y estás rígido, no dices ni buenos días, ni respiras. Eso no puede ser. ¿Qué pasa cuando vamos al camino? Pues que volvemos a ser gorilas y volvemos a abrazarnos, volvemos a quitarnos los piojos, volvemos a olernos que es importante, sabéis cómo olemos los seres humanos, y quitarnos todas esas máscaras y todas esas capas que tenemos en el resto del día. Entonces, por eso el camino nos engancha, porque volvemos al origen, a nuestro origen como especie. Es importantísimo. Y yo acostumbro a decir, en el camino estamos dudos, ¿sabes? En el camino Claro. estamos, sí, sí, no, pero Y somos lo que somos, no somos ni Mercedes, ni Guillermo, ni no sé qué, nada, no sé cuánto. Es que no nada. sabemos ni los nombres, muchas veces no te acuerdas. Ay, sí, mira, ese que es de Portugal, o esa que es de Almería, pero no sabes ni el nombre, ni a qué te nada, pero hay una conexión y hay una magia que es maravilloso, de verdad debería de ser obligatorio como en Corea hacer el camino de Santiago una vez en la vida, porque es maravilloso y sobre todo para la gente joven que está tan perdida de valores y están tan acostumbrados a lo virtual y tan poco al pisar sobre el terreno, el encontrar esos valores humanos que se tienen y esas convivencias, de verdad, debería de ser obligatorio y que todo el mundo una vez en su vida Sí. viviera esta experiencia Una vez única, en su vida, sí. única. Lo digo muchísimas veces. Lo digo mucho. No, ¿sabes? Cuando me enteré de ese cambio, decidí volver al camino y decidí hacer Claro, el camino, el primer camino a pie que hago, que es el mismo camino saliendo de Braga, desde la Catedral de Braga hasta la Catedral de Santiago, el mismo camino. Lo hago a pie. Y fue para dar las gracias a claro, Santiago por haber cambiado mi vida. así es. Y en ese camino, la verdad, fue como el tuyo, fue horroroso. Yo he sufrido muchísimo. Yo, yo no estaba preparado para caminar. He cometido errores muchísimo grandes, porque no estaba preparado. He hecho etapas muchísimo largas y al final he sufrido muchísimo por mi culpa. Pero el camino te ha dado, mismo ese camino, y te lo juro, hubo dos caminos en que yo pensé, joder, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque he sufrido muchísimo. Y curiosamente fueron los dos del camino portugués. Y el último fue hace 2 semanas, porque he sufrido muchísimo. Pero en un tramo, alguna vez he pensado, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Que, porque no estoy en casa en el caliente de mi hogar, pero, pero luego vives cosas y el camino te da cosas que olvidaste de todo eso y es imposible salir, es imposible salir. Y mira, para contarte solo lo que me pasó hace 2 semanas. Yo estaba en el camino, esto fue el día 28. Yo empecé el día 26, por eso los últimos 120 kilómetros no tenía más, pero quería caminar, quería estar en el camino. Fue también la primera vez que lo hago en invierno. Y el primer día, el día 26, en el norte de Portugal, en el norte de Galicia, siempre lloviendo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que en invierno. Lloviendo. Ya, que te quitaste del café, porque yo me quité del café.
haciendo el camino en invierno, con todo cerrado. El día todo, es que no nos ha dado tiempo. El día siguiente, más calmito, pero alguna lluvia hemos cogido. Luego, después de Pontevedra, pero solo hasta las 12. Pero lo que llovió, desde el momento en que yo empecé a caminar hasta las 12, ya me bastó para el año entero, que fue una cosa impresionante. Yo estaba en un bosque, que es de los sitios que más vengan en el camino portugués, pero estaba todo empampado, todo los pies llenos de agua, caminando ahí solo, no estaba nadie por ahí. Y la verdad es que he sufrido muchísimo en este tramo, principalmente. Pero luego llegué al pueblo, que creo que es Bajo. Y ahí hay dos establecimientos, hay dos bares. Uno de ellos, que es lo que yo quería parar, estaba cerrado, pero un poco más abajo estaba otro abierto. Curiosamente se llama Don Pulpo. Yo me paré ahí para secarme, para tomar un café, para tomar mis acuarios, que es ritual, y para ver cómo son las cosas. Yo la última vez que había tocado el portugués fue en 2018. Y en 2018, lo tengo aquí, está en mi habitación, he comprado un colgante con una vieira que es de un artesano de ahí, de este pueblo, que se llama Bajo. Lo he comprado a él mismo. Pues nada, y se quedó ahí. Volví este año, 2021, al portugués. En ese momento he parado en el bar y yo, te lo juro, estuve parado una hora para secarme, para tomar el café, para tomar acuarios, para descansar un poco. Ya estaba también muy atormentado por la jodilla. Y estuve una hora parado. Al final de unos 45 minutos, ¿quién me aparece ahí? El mismo artesano. El mismo artesano me aparece ahí. El mismo artesano me aparece ahí. Es que estas cosas ocurren, ¿eh? Mira, nosotros, yo he estado ahora en diciembre, recientemente en Santiago, porque fuimos a recoger el premio Elías Baliña. Bueno, pues pasé por una tiendita que tenemos siempre con este hombre, con Oscar, relación, ¿no? Que nos suministra de souvenir y toda la asociación. Y pasé a comprar un regalillo para un invisible, de esos que tenemos en el camino maravilloso, que ponen frutas para los peregrinos, que ponen comida, que ponen vino, que ponen agua, que nadie conoce, pero que es un señor que vive allí, en una casa por donde pasa el camino y tiene todas esas atenciones para el peregrino. Bueno, pues a este invisible por fin le pusimos cara, lo cazamos un día, lo pillamos un día en su casa y por fin lo vimos, ¿no? Y es un hombre maravilloso, que además un enamorado del Camino de Santiago, ya un señor mayor. Vamos, de hecho hizo la comunión vestido de caballero de la Orden de Santiago, o sea que es que lo lleva ya en los genes. Pues precisamente en la tienda esta, pues fui a comprar un santiaguillo de madera para regalárselo, ¿no? Para que lo tenga allí, porque tiene un altar con una Virgencita del Carmen, con un sello para los peregrinos, en fin, pues para tener un detalle con él, ¿no? Por lo bien que se porta con todos los peregrinos. Y estaba en la tienda y apareció el artesano que hace el Santiago. Joder. Que me quedé muerta en un Santiago de Compostela. Un día por la tarde, a las 7:30 de la tarde, que además fui a la tienda 2 veces, porque la primera vez que fui estaba cerrada, porque salió el dueño a tomar un café, luego volví, en fin, que la casualidad, o sea, estas cosas pasan en el camino, que no son casualidades, ¿eh? No, ojo. En el camino nada ocurre por casualidad. Yo le llamo cosas del camino, cosas del camino. Cosas del camino. Todo eso está trazado en un plan perfecto para que ocurran las cosas perfectas y las conexiones perfectas en esos momentos, porque tiene que ser así. Y a ti te pasó eso por lo mismo, porque tú llevabas la concha que había hecho un artesano de ese pueblo y además llegaste a un sitio en un mal momento en el que estabas muy tocado en muchos aspectos. Sí. Hasta el hecho de dudar qué hago yo aquí. Sí, entonces, en ese momento, ¡plac! Santiago te manda una señal clarísima que es la persona que te hizo la vieira que tú llevas colgada a tu cuello, cerca de tu corazón. Eso es un mensajazo como el que me dio a mí, que es lo que te digo, que les faltó darme con el bordón, vamos, para decir, oye, muchacha, haz algo por el camino que no te estás dando cuenta.
que tienes que hacer cosas, son señales que tenemos que verlas. Déjame contarte dos historias muy cortitas, pero sobre paisanos y gentes que te encuentras que te dejan muchísima huella, son gente de ahí, que están ahí, Sí, como dices, son invisibles. los invisibles, pero que son maravillosos, vamos. Mira, y esto me marcó muchísimo, porque también en uno de los momentos que más necesitaba, yo el año pasado, no, a 2 años, en 2020, que esto pasa muy deprisa, ¿Verdad? en 2020 he hecho el camino de invierno. Y el camino de invierno yo lo he hecho en verano, en pleno agosto, y hacía muchísimo, muchísimo calor. Solamente la etapa, en las dos etapas, que todavía es un camino muy poco conocido, que todavía le falta un poco de servicios. Y yo llegué a un pueblo, está sobre la 1 de la tarde, que se llama Pobra de Brollón, que está a unos 12 kilómetros de Monfort. He parado ahí, he tomado un refresco, me fui a hacer la creencia al ayuntamiento y salí caminando. Y tenía, en la mochila tenía una botella de agua. Y pues nada, al final de 500 metros me enteré que la había dejado atrás. Yo no voy a volver atrás, quizás encuentre alguna cosa abierta más por delante, o alguien que me pueda regalar un poco de agua. Y pues nada, y esto bajo 42 grados de sol, bajo 42 grados de sol en ese día, me fui caminando sin agua. Y Madre pues mía, lo he pasado fatal, madre fatal, no mía. encontraba, es que no encontraba a nadie, no encontraba nada abierto, no encontraba una fuente. Estaba perdido, no de perdido de camino, perdido sin agua, ¿me entiendes? Sí, 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 uf, claro. Atascado, Qué situación. atascado por los mosquitos. Madre mía. Sin agua, te lo juro, estaba a punto de desfallecer. Pues nada, ya mismo, casi Y el llegando, agobio mental de saber que no llevas agua, ¿eh? exactamente, estaba Mm. a punto de llegar a Monforte, que faltaban 3 o 4 kilómetros, y en un pueblo muy pequeño, es que no había casi nada. Y eso a las 3 de la tarde, bajo 42 grados de calor. Yo paso delante de una iglesia, había ahí una plaza, un pequeño crucero ahí en el medio, y no es que a mi lado derecho encuentro, yo voy mirando, de lejos está una señora, pero te lo juro que más de 85 años segurísimo, sentada en un banco, pero sola, no estaba ella sola, bajo el calor, porque no estaba en la sombra ni nada, bajo el calor, y a su lado 2 botellas de agua. Jolín, 2 botellas de agua. jolín. Y sí, yo le iba a pedir, pero sin yo decir nada, la primera Te lo cosa que me ofreció dice, ella. me lo ofreció ella. Claro. Qué bonito. ¿Sabes? Son Qué estos bonito. ángeles del camino que, Sí, sí, sí. oye, Eso es magnífico, vamos. Es lo mejor del camino, las personas. Es que está sin duda. clarísimo. ¿Qué te ha dado el camino de Santiago? Pues tiene eso. ¿A mí qué me ha dado? Me ha dado todo. A mí me ha dado la vida. La vida. Pues como a mí, como a mí. Yo no soy la misma persona de años atrás, como quien dice, ¿no? El camino a mí es todo, porque el camino es mi vida. A mí el camino es mi motor. Y es lo que me motiva, lo que me apasiona, me ilusiona, me hace ser mejor persona porque pienso en otras personas y al estar en una asociación, mi pensamiento continuo Sí, va dirigido a los peregrinos, a crearles albergues de hospitalidad y albergues de acogida, donde ellos se sientan cómodos y se sientan acogidos. Porque en este mundo en el que vivimos, si te fijas y si te das cuenta, por todo se paga, por todo se paga, ya hemos llegado al punto que hasta para entrar a una iglesia o para entrar a una catedral para verla, que es una cosa que es patrimonio del mundo y patrimonio de las personas, también se paga. O sea, nos hemos convertido en una sociedad en la que discriminamos, ¿no? Al pobre del sí, rico, el que tiene dinero sí. tiene acceso a todo, a la cultura, a los estudios y al patrimonio, el que no tiene dinero pues no tiene acceso a nada. Y el Camino de Santiago, por ejemplo, representa precisamente esa universalidad
Y yo una de las cosas que tenía muy clara, ¿no?, desde la asociación, por eso te digo que me siento mejor persona en el sentido de que cuando nosotros pensamos en los peregrinos, pensamos en peregrinos, no pensamos en que peregrino rico o peregrino pobre, Sí, no, sino en pensamos en peregrino. peregrinos, sin duda. Solamente es pensamiento peregrino, no hay más. Y, ¿vale? Sí, Ofrecemos eso, unos albergues que, donde la gente todavía se sorprende y nos pregunta, y sobre todo, hombre, los que llevan muchos años haciendo el camino, no, porque conocen que en el camino francés, igual que en la Vía de la Plata o en otros caminos, existen lugares de hospitalidad y albergues de hospitalidad que son de donativos y están atendidos por voluntarios. Pero hay mucha gente que es la primera vez que hace el camino, que no conoce esto y se sorprende de que encuentren un lugar donde puedan dormir, donde puedan alojarse, donde tengan una cena, donde tengan un desayuno y que no se les cobre. sí. Y eso, ¿cómo se lo explica? Y yo muchas veces lo que les digo a ellos, digo, vamos a ver, si es que al revés, si lo que no tiene precio es lo que vosotros nos dais a nosotros, a Sí. los que estamos al otro lado, a los hospitaleros, a los que estamos en una asociación señalizando un camino, porque es que disfrutamos poniendo cada señal, cada flecha, preparando cada albergue, es que nos da la vida. Por eso es lo que te digo, porque estamos en el camino el día a día y nos da la vida. Entonces, el camino nos ha dado todo, todo, todo absolutamente. Y Y no hay palabras. ya te voy a contar, y porque estás en Andalucía, no está mucho lejos, te voy a contar lo que me ha pasado, pero lo que me ha pasado el primer día en que volví a ser hospitalero, pasado ya casi 2 años, que es algo para mí magnífico. Pero Sí, antes, te voy a enseñar algo y quiero que te lo voy, solo para contarte algo, para introducir vale, la próxima pregunta. No, vale. para introducir la próxima pregunta, que es muy bonita, que me encanta hacerla. Pero por eso te voy a enseñar algo en un minuto. Mira, esto es la foto de mi última llegada. Hace nada Sí, menos hoy 10 días que llegué a Santiago. 10 días. qué Y bien. mira cómo está el tiempo. Mira, fueron 5 días caminando. Buenísimo. 5 días caminando. 5 días caminando. Es que ha Y hecho un tiempo cuatro días, magnífico. y 4 días lloviendo a tope. Y luego, el día 30, llego con un tiempo así. Y Espectacular. ni hablar de la llegada, que eso es, me pongo ya a llorar, que eso, no te cuento de qué manera me he hecho de la llegada, pero eso son otras cosas. Es que ha hecho muy buen tiempo. Yo he estado 2 veces, he tenido la suerte de estar este año en la misma semana 2 veces en Santiago de Compostela, una para el premio Elías Baliña y la otra para participar en un foro de asociaciones. Y vamos, ha sido espectacular el tiempo que nos ha hecho, ¿eh? Pero maravilloso. Maravilloso. Pero es ¿Cómo que es? siempre, yo todavía no conozco Galicia lloviendo. Y mira que yo he hecho el Yo camino sí, oh, siempre sí. en invierno, pues nunca. Mira, hice el camino hace poco, ¿no? Hace ya 5 años, con unas amigas y fue también en diciembre, en el puente de diciembre. Y la semana, o sea, 2 o 3 días antes de irnos nosotros al camino, pues una nevada como las que hemos tenido ahora todos estos días, pues el camino todo nevado, y vamos, un tiempo horroroso, nosotros ya con todo hecho. Y llevábamos hasta ropa de nieve, porque decíamos, cuando lleguemos a los Cebreiros, nieve, fijo, vamos. Y bueno, pues tuvimos que mandar toda la ropa por correo cuando llegamos a Sarria, creo que fue, mandamos por la oficina de correo toda la ropa que llevábamos de invierno porque un tiempo espectacular en diciembre. Y nos decían, esto no es normal, esto no es normal. Pero es que siempre, yo siempre que voy, mire que ahora está en diciembre 2 veces y las 2 veces un sol, vamos, que partía las piedras. Digo, ¿será posible que no conozco yo la lluvia en Santiago? Y llevo ya 20 años viniendo, digo, y no hay manera. Digo, ¿Cómo es llegar en la Plaza de Obradoiro para ti? ¿Cómo es tu ¿que llegada? cómo es La la llegada, llegada? Uf, sí. el Obradoiro pero no solamente de peregrina, ¿eh? He descubierto recientemente que la llegada como turista, digamos, porque esta semana cuando estaba en diciembre no estaba haciendo el camino, pero por supuesto he ido a pasar por el Obradoiro. Y es que esa emoción la tienes ahí, pero la tienes ahí porque eso, porque eres peregrino y porque la vives y porque la sientes. Cuando vienes haciendo el camino,
yo cuando llego al Obradoiro es una explosión de sentimientos contradictorios, porque por un lado tienes esa felicidad y esa sensación maravillosa, ¿no? De que has llegado, de que lo has conseguido, das gracias a Dios de que estás aquí, todo lo que has ido viviendo estos días, ¿no? Se te viene a la cabeza y se te vienen todos los recuerdos, todos los momentos, pero después también tienes esa sensación de lástima, ¿no? De que ya ha terminado esa magia y tienes que regresar al día a día, a tu rutina y a tus cosas, y eso no gusta, ¿sabes? De que haya pasado ya. Es un poco contradictorio, pero es muy, muy gratificante. Y te digo que yo pensaba que como turista cuando voy, no, pero no es verdad. Las veces que luego he vuelto por trabajo, por temas de la asociación, por temas con los compañeros, que hemos ido simplemente pues, a pasar el fin de semana a Santiago porque hemos querido irnos a Santiago. Sí. O con la familia, ¿no? Y cuando estás allí, ese pellizquito que se te coge aquí, uff, y se te pone la carne de gallina y de verdad es maravilloso porque es que como esa llamada las tienes durante todo el año, ese ven, 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 pues cuando llegas, uf, te entra eso ahí que dices, ya estoy aquí, ¿qué pasa? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué hagamos? No sé, es maravilloso, es maravilloso. Santiago, yo creo que para toda la gente que amamos el camino, es algo imborrable en nuestro corazón, es como nuestra ciudad de origen, donde vivimos, donde nacemos, ¿no? Es algo muy nuestro, muy enraizado a nosotros. Y eso es así, vamos. Pues mi última llegada fue inolvidable, fue inolvidable. Yo todavía creo que no la sé contar sin llorar. Fue, Sí, es que en Navidad además muy bonita la ciudad, ¿eh? Porque yo ya estaba también adornada toda de Navidad, ¡buah! Y está espectacular, vamos, qué no, sensación. y lo que pasa es que no me dejaban llegar. María no me dejaba llegar antes que ¡Ah, salga de mi la misa. María! Es que no me dejaba llegar. No llegues antes que salga de la misa. No llegues antes que... Yo estuve parado 1 hora en el Parque de la Alameda en Santiago esperando que la misa acabara. Claro. No me dejaba. No, pero te voy a contar la llegada de agosto. La llegada de agosto. Pues la llegada de agosto te la tengo que contar porque tiene mucho que ver con Andalucía. Porque fue con yo el camino, yo a Salvador y Primitivo en agosto. Y el camino lo he hecho a nombre de un amigo mío, Antonio, que es peregrino de Sevilla. Ah, y lo he hecho a su nombre porque tenía cáncer, y la Compostela se la dediqué a él. Y yo estaba en Sevilla en junio, y fue cuando me contó que tenía cáncer. Y supo desde aquel momento Vaya. que el camino lo tenía que hacer por él. Am, y yo fui a pasar el fin del 25 de julio, cuando me nombraron cofrade de Santiago. Me llamó y me comentó que la médica le había dado alta para poder viajar y que estaba pensando venir un día a Galicia, porque le encanta, es peregrino y le encanta mucho estar por Galicia. Yo le dije, mira, Antonio, yo en principio llegaré el día 18 a Santiago. Y si tú puedes estar ese día en Santiago, tengo una sorpresa para ti. Y pues nada, el día 18 estaba en Santiago esperando. Ah, qué Y, bien. y cuando le conté, de mi parte fue un lloro que no te Punto. imaginas. Que no te Claro, imaginas. claro. Pero esto para contarte que yo antes de Navidad estaba muy nervioso, muy ansioso, porque no tenía certeza si me iba al camino o no, por cómo estaban las cosas, el COVID y esas cosas. Oh, Pero como yo no sabía, me voy, entonces he estado ahí varios días pensando en sin saber lo que hacer. Pero el día 21, un martes, le envié un mensaje, no sé, compartir una música, algo así con él. ¿Y sabes lo que me responde?
su respuesta fue la siguiente. Informe de oncología. Estoy curando. Claro. Pues tenías que venir al camino, estaba Tenía claro. que venir. Hay que dar las gracias. Y ahí le he dicho, me voy. Ahora no tengo Claro, hipótesis, ahora me tengo que ir. Y así claro, fue. Y claro. fue un camino Hay que dar las gracias. muy duro y muy maravilloso. Claro, Mercedes. pero mira, esa misma dureza del camino, si lo piensas, tú fuiste al camino por un motivo, que es un motivo muy importante, aparte de bonito, ¿no? De la amistad y del amor, fuiste por un motivo que es muy doloroso, que es una enfermedad que a día de hoy es una putada, porque alguna gente lucha muchísimo tiempo y no lo consiguen y otros pues sí lo consiguen gracias a Dios, ¿no? Entonces, hiciste ese camino y esas pruebas duras que has tenido y ese sufrimiento que has tenido, pues ha servido pues para, aparte de agradecerle a Dios, ¿no? El hecho de que Sin tu duda, amigo estuviera sin duda, mejorando, sin duda. ese sufrimiento que tú has tenido ahí es el sufrimiento que él ha tenido y tú lo has dejado en el camino. Te has traído el Estoy, sufrimiento de tu es- amigo, estoy clarísimo. Estoy lo has clarísimo. soltado en el camino y claro, es que eso es así. Eso, por eso es lo que siempre decimos muchas veces, ¿no? Mi amiga Vero me lo dice continuamente. Tampoco no sé quién es. Estoy de Pues broma. una, Estoy diciendo de ah, broma. Obviamente que sé quién es. Una pues maravillosa, siempre, maravillosa, maravillosa. pues siempre me lo dice muchas veces, ¿no? Y es verdad, y tiene toda la razón del mundo. Que cuando nosotros tengamos un dolor, un sufrimiento, algo que sea un malestar en nuestra vida, que ese sufrimiento lo ofrezcamos, ¿no? Se lo ofrezcamos a Dios para aliviar el sufrimiento y el dolor de otro, que sea mucho más fuerte, para que de esa forma ese dolor y ese sufrimiento no sea tampoco egoísta nuestro, de regocijarnos en ese mismo dolor, sino que eso se ofrezca para que se alivie el de otro, que yo pase lo que tenga que pasar, ¿no? Lo que las madres muchas veces decimos, Dios mío, que me pasa a mí, pero no a mi hijo, ¿no? Cuando se nos ponen malitos los niños, ¿no? Yo tengo dos hijos pequeños y me pongo impotente, ¿no? Cuando se ponen malos y siempre digo eso, ay, que me pasa a mí, por Dios, que me pasa a mí, pero no a él. Y entonces, pues eso mismo, pero trasladado al camino, ¿no? Cuando tenemos esos caminos, esos sufrimientos que hacemos ahí, en ese momento tú, por ejemplo, tenías un motivo, porque lo estabas haciendo ya por ese motivo. Pero si nosotros no tenemos un motivo, pero nos ha pasado algo, da igual, ofrezcámoslo al mundo, porque habrá muchas personas que estén sufriendo eso en ese momento. Pues ofrezcámoslo al universo para que eso se alivie y a esas personas se alivien. Esas personas o esas ciudades, esas guerras, en fin, todo, ¿no? Porque es lo que tenemos que intentar, el que haya un mundo mejor y a través del camino, pues ese mundo se consigue, ¿no? Se consigue porque lo estamos viendo, que Sí, ocurren esos pequeños milagros diarios. sí, es increíble, Eh, es increíble. es increíble, El es que es camino es increíble. increíble. Lo que mueve a nivel Sí, mundial, vamos, es que es impresionante. Hoy mismo pues, estaba viendo una cosa de Chile y salió de Santiago de Chile y salió un chico además peregrino de Santiago de Chile y me acordé precisamente de un chico de Santiago de Chile que vino a Almería a empezar el camino de Santiago porque quería hacer porque él se fue desde Punta del Este, allí en Chile, a su ciudad, que era Santiago, y luego quería venir a la punta del este de Europa, que era Almería, para ir también a Santiago, pero de Compostela, claro. Entonces maravilloso. él quería unir las dos puntas del este, como me explicaba él, las dos puntas del este del hemisferio norte con el hemisferio sur, uno a través de Sudamérica y el otro a través de Europa, ¿no? Me encantó aquello, eso fue Maravilloso. espectacular, porque no he visto otro peregrino que haya hecho eso, ¿no? Y lo hizo el chico, pues hará unos 6 o 7 años. Maravilloso, ¿sabes? Y es curioso para que veas, eso te digo, que es el mundo entero. Es que es el mundo entero, es que vayas donde vayas, encuentras gente que conoce del camino o los peregrinos que vienen al camino, de todos los países del mundo. Es que yo, bueno, menos los de los árabes, ¿no? Pero fuera de todo eso, yo lo veo aquí, por ejemplo, que en Almería, en fin, que es un sitio origen, pero es un camino menos transitado, menos conocido, y aquí han pasado, por ejemplo, de América, todo el mundo, de América del Norte y de América del Sur.
entera. Es No hay increíble. un país que no hayan venido. Y del continente asiático, lo mismo. Es que han venido, mira, ahora que está Kazajistán en guerra, pues me he acordado porque ha venido esta gente de Kazajistán aquí a hacer el Camino de Santiago desde Almería. Y luego, pues, de Asia, pues lo mismo, Japón, Corea, de China, que vinieron de Taiwán y que mantenemos el contacto con ellos, que han hecho una página web, o sea, una página de Facebook en chino sobre el Camino de Santiago, el Camino Mozárabe de Almería. O sea, que es impresionante. Y yo lo veo estando en Almería, que como te digo, es ciudad origen de camino, pero que no estamos hablando que no soy Roncesvalles, ¿sabes? Que es donde, o San Jean Pied-de-Port. ¿Y qué pasará por ahí, no? Si por aquí, ya te digo, ha pasado gente de todos los continentes y de casi todos los países. Es increíble esto, increíble, vamos. Es maravilloso, sin duda. Ahora, buena manera de introducimos el tema de la presidenta. Cuéntanos un poco sobre vuestro trabajo en la asociación y más adelante ya vamos a hablar también un poco sobre el Camino Mozárabe. Venga, Vale. cuéntanos un poco de vuestro trabajo. Pues mira, nosotros principalmente, como decimos, ¿no? El lema de nuestra asociación es al servicio del peregrino y al servicio del camino. Nosotros estamos aquí para servir a los demás, no para ser servidos, sino para servir a los demás, los peregrinos. Entonces, nuestro trabajo consiste fundamentalmente en darle al camino y devolverle al camino pues, todo ese amor y todo ese sentimiento que nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Cómo hacemos eso? Pues en tema infraestructura, está clarísimo, ¿no? Pues manteniendo el camino limpio, el camino mantenido, con una señalización correcta, que los peregrinos no tengan miedo, que no se pierdan, esas flechas amigas, ¿no? Que cuando somos peregrinos las vemos, y nos da una alegría, sobre todo cuando lleva un ratillo y no encuentra alguna, que te da un vuelco el corazón, ¿no? Cuando ves otra señal y dices, ay, muy bien, no me he equivocado. Pues fundamentalmente lo que hacemos es eso, ¿no? El tema de la señalización, mantener todo el camino señalizado. Y luego la acogida. La hospitalidad en el Camino de Santiago es el alma del camino. Está además clarísimo y además está demostrado. A mí me gustan mucho las estadísticas, yo hago muchas estadísticas de peregrinos por meses, por sexo, por no sé cuánto. Me gusta, me entretengo en eso, ¿no? Y lo tengo comprobado, que es una simbiosis perfecta el peregrino albergue de hospitalidad. O sea, un camino que esté bien señalizado y que haya una buena información y tenga infraestructura, vale, vale. Pero si ese camino dentro de esas infraestructuras, aparte de las privadas, tiene infraestructuras de albergues de peregrinos, de hospitalidad tradicional, eso hace así. ¿Por qué? Porque la hospitalidad es el alma del camino. Lo que uno encuentra en un albergue de hospitalidad no lo encuentra en un albergue privado. Por mucho que el albergue privado esté muy bien y sea magnífico, un hotel o lo que sea, no deja de ser un establecimiento turístico. Y los peregrinos no son turistas, son peregrinos. Y el peregrino lo que quiere es estar con otros peregrinos, hablar de camino, interactuar con los peregrinos. ¿Qué pasa? Que luego en los albergues de hospitalidad, tú que eres hospitalero, lo sabes, se vive un clima de confraternización, de cariño, de confianza, con personas que acabas de conocer la misma tarde que has llegado, Mercedes, y parece que llevas con ellos 20 años viviendo. En fin, que eso es lo que nosotros hacemos como asociación. Fomentamos la hospitalidad. La hospitalidad, que es el alma del camino. Y luego, bueno, la información al peregrino, que eso ya lo hacen otras asociaciones. Él hace guías, él hace congresos, seminarios, conferencias. Todo ese tipo de cosas, pues bueno, las hacemos también. Pero fundamentalmente, si hubiera una palabra que tiene que definir nuestro trabajo en la asociación, es hospitalidad. Déjame, ahora tengo que compartir contigo algo que ha pasado conmigo que es maravilloso, maravilloso. Mira, en septiembre, el día 19 de septiembre de 2021, he tenido la oportunidad de volver a ser hospitalero casi 2 años después. La hospitalidad que yo hago es un poco distinta de la que se hace en España, porque normalmente los hospitaleros en España hacen 15 días al año en un albergue. Pues yo puedo estar, yo como vivo relativamente cerca del camino portugués, donde está este albergue, que está en el camino portugués central,
donde pasa 10 kilómetros después de Barcelos, yo vivo a unos 30 kilómetros. O sea que a lo largo del año puedo hacer unos 30 días, fácilmente estar ahí 30 días, pero días sueltos. Normalmente al fin de semana. Perfecto. Ujú. Normalmente al fin de semana. Pues nada. Y entonces volví el día de esa 9 de septiembre, un domingo. Fue la primera vez que volví casi 2 años después, que el albergue solo volvió a abrir ese día. Y pues nada, sabes, con las restricciones y estas cosas, yo solo podía tener mitad del aforo, que Mm. ahí son 18 literas. Vale. Podría reservar hasta 11 y luego las otras 7 para que llegase. Y los primeros peregrinos que me llegan son 6 peregrinos de Cádiz, que no tenía reserva, y los pongo ahí. Vale. Y fue un día que llené el albergue, fue un día muy liado, ya no estaba acostumbrado a estar ahí y a hacer muchas cosas, a pedir el certificado COVID, a pedir, a dar cosas. Fue un día que he tenido mucho lío, esto parece que tenía mucho lío, y solo he parado un poco para descansar cuando tenía las cosas todas, todo en orden, sobre las 7 más o menos. Y mira, y este albergue queda en un pueblo muy pequeño, donde hay pocos servicios. Y lo que hay, pues justo al lado del albergue hay un restaurante. Pero lo demás no hay nada más. Tenemos una tienda a 1,5 kilómetros después y un bar a 1 kilómetro después, más o menos. Y es esto, es lo que hay. Pero normalmente los pedidos se confinan al albergue y al restaurante y se quedan ahí. Entonces, y yo me fui al restaurante a beber una cerveza. Y los de Cádiz estaban ahí y me invitaron a la cerveza. Y empezamos a hablar. Y empezamos a hablar y empezamos a hablar de comida en el camino. Porque hay, ahora he descubierto un nuevo plato que me gusta mucho y que algún día me lo tienes que hacer ahí a la medida para mí. Pero ya te voy a decir. Pero hay otro, que eso ya me gusta muchísimo, hay años, y que en Portugal no lo tenemos. Que es la cosa más básica para vosotros, pero yo no lo sé hacer. Sí. Imagínate, es la tortilla, las tortillas de La patata. tortilla de Sí. patata. Yo soy, ¿Con cebolla o sin cebolla? me da Como igual, dicen en me España, da ¿no? Que es la igual. pregunta del millón. Me da igual. Con cebolla, sin cebolla, me encanta de las dos maneras. Con pimientos, Sí. sin pimientos, me da igual. Me encanta la tortilla. De todas las maneras. Tú sabes la que está muy buena, que a mí me gusta mucho además, y es portuguesa, la receta, es una fusión portuguesa. Es que mi padre era de un pueblo cerca de Portugal. Pues es una tortilla de bacalao a la dorada. Está exquisita. Tengo, tengo que Porque ya sabes que probarla. el bacalao a Tengo la que dorada lleva probarla. Sí, las sí, 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 patatillas fritas sí, chiquitillas, muy sí. desmenuzadillas, con el bacalao. Bueno, pues cuando ya tienes tú hecho el bacalao a la dorada, haces la tortilla. O sea, le pochas los huevos y en vez de ponerle como la tortilla patata o cualquier una tortilla normal y corriente, lo haces con eso. En vez de con el huevo batido para hacerlo con el bacalao a la dorada, se lo haces en tortilla y está buenísimo. Eso lo hacen mucho Ah, en mi pueblo. lo tengo que probar. Eh, Sí, sí, Vale. está muy Y esto rico. os va a contar. Y les comenté que me encantaba la tortilla. Además del otro plato que me encanta muchísimo. Ah, es que todavía yo no sé precisar lo que es, pero me encanta, es gazpacho. Soy Al enamorado del gazpacho. gazpacho. Del gazpacho. Claro, eso es muy andaluz, muy nuestro. Sí, no, sí. Andalucía. Y yo me encanta el gazpacho. El Bueno, gazpacho sobre la tortilla. fresquito, vamos. En Andalucía es más que el agua. Y yo volví a tomé la cerveza y volví a la albergue pasados 10 minutos. Por mi sorpresa, 5 minutos después, llegan estos y no me preguntes cómo, pero vienen con bolsos, con batatas, cebollas, huevos y me hicieron la tortilla. La tortilla. Y me ¡Ah, qué hicieron la bueno! tortilla. Qué bueno, qué Fue bueno. maravilloso, fue Qué maravilloso. Dije, bueno. Sí, 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 estaba sí. buenísima, por señal, estaba buenísima. Maravilloso. ¿Qué Sí, sueñas? además. Ya que estamos hablando de comida, ¿qué sueñas comer en el camino? ¿Perdona? ¿Qué No te he sueñas entendido? tú comer en el camino? ¿Qué sueño yo comer en el camino? Uf, pues no lo sé, porque mira, yo depende del camino, a mí me gusta mucho la comida, ¿no? Y la gastronomía. Y lo que pasa que me pasa un poco así como a ti, ¿no? Me dejo llevar por el sitio en el que esté. Yo, por ejemplo, ahora, mira, el verano este pasado he estado en la zona de Navarra haciendo el camino
y me he tirado a todos los platos típicos que había en cada uno de los pueblos que he pasado. Entonces, si en el pueblo era costumbre, por ejemplo, a una zona que era toda de verduras, y lo que tenían era las verduras navarras de alcachofa, de espárrago, de no sé cuánto, pues ensaladas de esas. Yo decía, a mí me pones tú lo que aquí comáis. Luego en la zona de pincho, pues lo mismo, lo que tenían allí. Pues ahí el pincho estrella que tenemos aquí en el barecillo este de aquí de, no creo en qué pueblo era, Estella me parece que fue. De aquí la tapa típica es la no sé cuánto de jamón, la tosta de, digo, pues venga, eso. Yo me dejo aconsejar por los locales y de hecho voy a los locales, no voy a los sitios turísticos. Engancho ¿Sabes? mucho con la gente, me pongo a hablar con la gente del pueblo y por el que pase y le pregunto, hola, mira, yo vengo de fuera, estoy haciendo el camino, ¿dónde puedo ir a comer? ¿Dónde puedo ir no sé cuánto? Digo, pero no a comer de en plan turista o en plan peregrino, sino a comer, ¿dónde vas tú a comer? Así se lo digo. ¿Tú dónde vas cuando sales con tu marido de etapa? ¿Dónde vais vosotros de cerveza? Que pues nosotros vamos aquí, bueno, y de hecho me he ido muchas veces hasta con ellos, ¿no? Me pasó en Logroño, que conocí a un matrimonio y dice, pues nosotros precisamente ahora vamos a tomar unos vinos, si te quieres venir con nosotros, y digo, bueno, y me fui con ellos de vinos, ¿no? Pues allí por la calle Laurel, que voy a sitios de eso y me dejo aconsejar por lo que ellos tienen allí, porque quiero probar la gastronomía local de cada sitio. No, Entonces, fue así que he descubierto las lentejas en todo, Asturias es que es y en buenísimo. Castilla y León. Y fue así que descubrí uno de mis platos Todo, las preferidos. comidas, las bebidas, En España es los algo más vinos. el cachopo. Me encanta el cachopo. El cacho, todo, es verdad. Si es que, mira, el cocinero este José Andrés lo dice, vivo en el país más rico del mundo. Y es verdad, porque es que está todo riquísimo. Es que a cualquier región de España a la A que ver, vaya y haciendo el camino tenemos esa facilidad de que tenemos una gastronomía tan variada, tan interesante y tan diversa que donde vayas es magnífico porque se come muy bien en todo el norte, pero se come muy bien en el sur, porque aquí en Almería, Almería fue capital gastronómica de España en el 2019, porque las tapas que tenemos en Almería son espectaculares. Y, en fin, que luego tenemos, por ejemplo, en el Camino Mozárabe, nosotros en nuestro tramo de Almería a Granada, hay un pueblo que se llama La Peza, que es capital gastrosaludable. Y también y tiene ese premio de capital gastrosaludable que lo tienen poquísimos municipios en España. O sea, porque en general se come muy bien en el país, pero que ya te digo que y en el camino mozárabe no te quiero ni decir. O sea, que, cuéntame, estamos, que hay la costumbre cuéntame. aquí en esta zona, en la zona oriental de Andalucía, tanto Jaén, ya Jaén cada vez menos, pero bueno, todavía lo siguen manteniendo. Jaén, Granada y Almería hay la costumbre de que tú te pides una bebida, una cerveza o un vino y te ponen una tapa. ¿Sabes? Una tapa, pero una tapa que con dos tapas has comido o has cenado, que Joder. no es que te pongan unas aceitunitas o te Sí. pongan unos cacahuetes, no. Te ponen tapas. Tapa, En tapa, Granada, por tapa. ejemplo, no puedes elegir, ¿no? Ellos tienen una carta de tapas y es la primera o la segunda o la tercera y son las que tienen ellos, ¿no? En esas tapas, que es muy variada porque tienen miles. Y en Almería incluso las puedes elegir. O sea, tú en Almería tú puedes elegir, tienes una carta de tapa y tú eliges lo que quieres, si de pescado, de carne, de lo que sea. Y arroz, migas, y te lo ponen con tu bebida. Y esa costumbre es muy propia de aquí, de esta parte oriental de Andalucía. A los Vale. peregrinos, pues eso les llama mucho la atención cuando vienen y bueno, salen al camino, se paran en un pueblo, como hacemos todos los peregrinos, a tomarnos nuestra primera cerveza y te encuentras que te dice el camarero, ¿y de tapa? Y te dice a lo mejor, hombre, no, de tapa no quiero. Dice, no, es que te la pongo con la bebida. Ah, con la bebida me ponéis una tapa, pues si es que no sé. Y alucinan, y eso es una costumbre que tenemos aquí. Entonces, y se lo decimos a los peregrinos, oye, cuando vayas al camino y te pares a tomarte una cerveza, que sepas que con esa cerveza te van a poner una tapa. O sea, que si, que no te hace falta luego cuando te pares a comer, pararte a Te lo comer, pidas, que te sí. tomas que te tomas dos cervezas y con las dos tapas es que has comido, ¿eh? En algunos sitios, o has cenado. Me quiero Y ir ahora mismo. pues eso en todo, ya te digo, en Almería, en toda la provincia de Almería, quiere Sí. decir que en todo el camino mozárabe ocurre y que tenemos la suerte de que como nuestro tramo del camino coge la provincia de Almería, la provincia de Granada, pues todo el camino mozárabe, el peregrino que salga desde Almería
y llegue hasta, ya te digo, porque hasta Jaén también, porque en Jaén también es costumbre, hasta Baena prácticamente, que ya está en la provincia de Córdoba, tiene su tapica con su cerveza. Por eso hay que Maravilloso. hacer camino mozárabe. Y sobre todo el camino mozárabe de Almería-Granada, que lo tiene garantizado, vaya. Maravilloso. Joder. Entonces déjame contarte ahora me haces recordar momentos del camino. Y a veces, mismo sin querer, a veces nosotros creamos juicios de las personas y que al final no tienen nada que ver. Pero prejuicios, pero no malos. O sea que, mira, este es americano o este es así. Y Ah, déjame sí. contar, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí, Ah, sí. o este español, este habla mucho alto. El Cosas así. francés no sé cuánto, Sí. se Y una pasa. vez, Las ah, etiquetas. no es, a ver, no, lo que pasa fue, en 2018, exactamente antes ves que voy al camino portugués, am, en Pontevedra, y yo tengo todavía, y he pasado un montón de días en España, y muchas veces pasando fines y cosas así, pero todavía me cuesta un poco solamente acostumbrarme a las horas de comer de vosotros, porque en Portugal Ajá. nosotros cenamos y Claro. comemos mucho más temprano. Sí, Ya me voy sí, acostumbrando, pero todavía no es fácil. sí. Y entonces, en ese camino en Pontevedra, a las 7 de la tarde, yo quería cenar, y imposible encontrarte un sitio para cenar. Bueno, la Y hora de la luego, merienda en Andalucía. y luego me entré en un pequeño bar, no había nadie adentro, estaba el dueño y su hija, y ya después de media hora charlando ya convencí a hacerme algo. Una brocheta de cerdo o algo así, con patatas fritas, una cerveza y ya estaba. Y me lo convencí y me lo hiciera. Y yo estoy en pleno verano, estaba en la terraza comiendo, y de pronto se acercan de mí tres mujeres, y yo no sabía qué era, pero mirándome muy en serio. Y yo pensando, joder, ¿qué quieren estas tías? Y luego ya se acercaron de mí y empecé a hablar. ¿Vosotros habláis español? No, 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 inglés, inglés. Vale, yo sé hablar inglés y empezamos a hablar inglés. Y ellos eran americanos y al final también quería cenar, porque ellos todavía aún cenan más temprano que Más nosotros, temprano. más temprano. Claro. Y entonces al final nos ayudamos mutuamente y al final continuamos y hicimos camino juntos a partir de ahí. Hicimos buena amistad y caminamos. Vale, llegamos a Padrón. Llegamos a Padrón, éramos seis, sí, éramos seis. Llegamos a Padrón, yo era el único chico. Los otros eran cinco tías, dos canadianas y tres americanas. Y una de ellas ya iba más por delante y por enseguida estaba yo. Luego, esta fue la primera de llegar a Padrón y en un domingo. En Padrón, al domingo hay una feria muchísimo grande, ah, con todo, con todo. Yo llegué ahí, llegó desde la primera, se sentó en un bar, luego a la entrada de la feria y pedí una cerveza. Llegué yo y, y otra cerveza. Y fueron llegando los demás y pedí otra cerveza. Y luego el pincho que nos llegaban era un poco de garbanzos con carne de ternera, algo así. A mí no me Callo. gusta, algo así, no sé precisar. Pues nada, estuvimos ahí y yo me siento en la silla y a mí no como, pero no me gustan mucho los garbanzos. La ternera sí, pero los garbanzos no tanto. Y lo que pasa es que delante de mí hay una de estas autocaravanas, ¿no? Ah, haciendo ah, pollo, ¿cómo se dice? Pollo asado. Estaban haciendo. Que en Portugal es uno de mis platos preferidos. Y yo no conseguía pensar en otra cosa. Solo estaba pensando en aquello. Y le comento a una de ellas que está cerca de mí, mira, que me apetece tanto, me está apeteciendo tanto, tengo tan apetite por comer este pollo, pero no como, y él más va a comprar, cómpralo. Yo, pero ¿cómo voy a hacerlo si no tenemos nada
para cortarlo, para separarlo. Y ella, vete, cómpralo, que mi amiga tiene aquí unos cubiertos y se hace algo con ello. Vale. Me lo fui a comprar el pollo, lo he traído, y lo que pasa es que ella no tenía los cubiertos. Y cogemos los pequeños platos que teníamos de los garbanzos y el pollo para encima de los platos. Y no te imaginas, en 5 minutos no había más pollo. Solo sobraban los huesos. Y para mí, y esto comieron todos los calamares. Yo estoy acostumbrada aquí en Portugal a comer con las manos, pero yo ver gente de América normalmente tenían un poder económico más grande que el mío, y la gente con dinero además, ahí atacando el pollo como si nada fuera, fue algo increíble, ¿sabes? Y fue de los momentos más bonitos, más engrasados que he vivido en el camino. Fue algo muy bonito. Al final es que somos todos iguales. Mercedes, no puedo dejar antes de terminar, de hablar de algo que fue muchísimo importante para vosotros, que fue recibir el premio Díaz Baliño en 2019. Cuéntanos cómo fue saber algo tan bonito como eso. Uf, eso, Guillermo, no se puede describir. Fue maravilloso porque date cuenta que este premio un poco, de alguna manera, ¿no? Es como el Nobel del Camino de Santiago, ¿no? Sí. Y nosotros, la verdad, no, entiéndeme, no por creimiento, el hecho de presentarnos al premio no fue con intenciones de ganar, ni muchísimo menos, porque además en aquel momento llevábamos 5 años como asociación, que por eso nos presentamos, que era la primera vez, pero nos presentamos con la idea de que allí iba a haber un jurado que estaba formado por personas expertas, ¿no? Del Camino de Santiago, incluido los del Consejo Jacobeo, ¿no? Y ahí va a haber personas que iban a leer nuestro proyecto y se iban a enterar de lo que hacemos y se lo iban a contar a otra gente. Nuestra idea era esa, el poder dar un poco de difusión, de llegar a gente, aparte de los foros y de los peregrinos que venían, ¿no? Y ya nos conocían, y de las redes sociales, por supuesto, porque la gente de Peso del Camino pues supiera lo que se estaba haciendo allí a 1.400 kilómetros de Santiago de Compostela, ¿no? Y que había un camino perfectamente señalizado, que había 8 albergues de hospitalidad en 200 kilómetros, que, en fin, pues un poco todo lo que estábamos haciendo, pero porque lo leyeran, lo que no podíamos imaginarnos es que íbamos a conseguir el premio. O sea, eso fue un shock. A mí cuando me llamaron por teléfono para darme la noticia, yo no daba crédito. No daba crédito porque además yo es un premio que tengo muy interiorizado en el sentido de que es el reconocimiento a una asociación, porque así es, ¿no? Y así es como lo plantea, pero a una asociación, digo, a la vida de una asociación, a la trayectoria en el tiempo de una asociación, cuando llevas 20, 25 o 30 años como asociación, pero no cuando llevas 5. Entonces, un poco hay una emoción muy grande, porque además Elías Baliña para nosotros es todo. O sea, si el camino es nuestra vida, Elías es la mecha que nos ha dado la vida, porque gracias a Elías Baliña nosotros no hemos hecho nada extraordinario. Hemos hecho lo que Elías Baliña nos enseñó. Y Elías Baliña nos lo enseñó, aunque lleve 30 años muerto, porque todo lo que él vivió por el camino, lo que él sintió por el camino, lo dejó escrito. Y entonces en esos boletines maravillosos que tenía, en esas reflexiones, en esas cartas, en esos escritos, en esas actuaciones, en todo lo que él ha hecho y ha hecho en su vida por el Camino de Santiago, nos fue dando cada uno de los ingredientes de la receta, de lo que había que hacer. Oye, hay que hacer esto, hay que hacer esto con los peregrinos, hay que hacer esto en el camino, hay que hacer esto con las instituciones, hay que hacer esto. Nos lo ha dado todo, él y el Codex Calixtino, ¿eh? Ojo, que también nos dice cómo tenemos que atender a los peregrinos, cómo hay que servir a los peregrinos, o sea que, entonces, entre los dos tenemos los manuales de campo que nosotros pues no hemos hecho nada más que seguirlo. Oye, ¿tú qué dices? Que esto hay que hacerlo así, que con las instituciones tenemos que hablar así. Oye, Elías dice que hay que hacer esto y esto. Elías dice, y nos hemos limitado a eso. Y bueno, entonces, seguí sus pasos, seguí lo que el maestro nos enseñó, y que a nosotros, por hacer lo que él hacía, nos hayan dado un premio que lleva su nombre,
pues no te puedes imaginar lo que se siente, ¿no? O sea, es, que no hay palabras para describirlo, es lo más de lo más, porque todo se lo debemos a él. Y ahora, esto es lo mismo que el camino, ¿no? El camino te da y después tú devuelves, pues aquí lo mismo. Tú das el camino y luego el camino te devuelve. Y devolvernos esto a nosotros, que Elías es, después de Santiago, la persona más importante, ¿no? En fin, ha sido muy gratificante. Y luego, por otro lado, una emoción, ya te digo, muy grande, un orgullo muy grande, ¿no? Que se reconozca el valor de este equipo humano que formamos la Asociación del Camino Mozárabe de Almería-Granada. Bueno, y que de alguna manera, ¿no? Personas expertas en eso sean capaces de valorar ese esfuerzo, ese trabajo, esa dedicación, pero nosotros no lo hacemos por eso. Nosotros, es lo que te comentaba antes, ha sido más porque esto nos da la vida y sentirlo, el saber, el confirmarnos que estamos en lo cierto, porque muchas veces nos llaman locos por hacer lo que hacemos, por llevar albergues de hospitalidad donde no se cobra nada, por irnos al camino a pintar, que todavía la gente se sorprende, y no cobráis nada. Pues no, nosotros no al revés, no cobramos nada. Tú eres cazador y a ti te paga tu asociación los cartuchos, o te paga tu asociación la ropa para la montería, no, ¿verdad? O al que pesca le paga al equipo de pescano, pues lo mismo. Aquí lo hacemos todo voluntario y el trabajo es voluntario y porque te nace del corazón y no hay más. Entonces, fue muy gratificante. Lo único que, por otro lado, esto es un poco como lo que te comentaba de la Plaza del Obradoiro, ¿no? Que es contradictorio, porque por otro lado, sí, es una satisfacción muy grande verte en Santiago de Compostela recogiendo el premio Elías Baliña, que por cierto lo tengo ahí, esa bota que hay ahí, ese es el premio Elías Baliña. Y por otro lado, es una responsabilidad muy grande, porque somos una asociación muy joven, con muy poco tiempo de existencia, y que en 5 años, ahora 7, ¿no? Porque han pasado 2 años desde que nos lo dieron y no nos lo han podido entregar por el COVID. El recibirlo es un peso muy grande porque nos queda mucho por hacer y mucho por seguir dando en el camino y al peregrino, y eso hay que mantenerlo, ¿sabes? Hay que mantenerlo y bueno, y a ver de qué forma se mantiene eso, ¿no? En tiempos como estos tan difíciles con la pandemia, que hemos pasado mucho, hemos sufrido mucho, el movimiento asociativo jacobeo a nivel nacional, hospitaleros voluntarios, por supuesto, los albergues cerrados, hemos sufrido muchísimo todo con esto de la pandemia, ¿no? No solamente los peregrinos porque no han podido hacer el camino, los que estamos al otro lado también nos ha costado mucho, mucho, mucho el poner otra vez todo el mecanismo a funcionar. Y bueno, y muy contento, y sobre todo también lo que te decía antes, igual que el camino, lo mejor del camino son las personas, lo mejor del Elías Baliña han sido las personas, porque gracias al COVID hemos tenido la suerte de compartir la entrega de premios con los premiados del 2021. Quiere decir que nos hemos juntado en Santiago de Compostela las dos asociaciones que se nos premió en 2019, que son nuestros hermanos de los Pirineos Atlánticos, de la Asociación Francesa de allí de Saint-Jean-Pied-de-Port, que les mando un besito muy fuerte, y fue con ellos compartir premios, ha sido para nosotros el mejor regalo del mundo, porque ha hecho que nos conozcamos el inicio del camino en el norte y el inicio del camino en el sur, y hemos hecho una amistad y una confraternización. Bueno, llevamos 2 años de una relación maravillosa, maravillosa, son nuestros hermanos, ¿no? Y ahora ya no hemos podido ver físicamente, por fin. Y fue muy bonito el encuentro con ellos, ¿no? Y vamos, que es que nos hinchamos de llorar de cuando nos vimos, ¿no? Pero es que luego el hecho del COVID, gracias al COVID, pues hemos compartido el día de la entrega con los premios del 2021, que ha sido la Asociación de Hungría y la Asociación de Ávila, con lo cual ha sido espectacular. Bueno, más las 2 menciones que hubo, ¿no? De Antolín Celo y los hijos de José Otero, un médico también que ya falleció, y ese encuentro que hemos tenido todos allí ha sido brutal, brutal las emociones, las sensaciones, porque claro, siempre es bonito, ¿no? Recibir el premio, pero luego aparte es que se ha creado ese calorcillo ahí muy bonito y unos lazos que esos ya no se rompen, ¿eh? Esos son
lazos invisibles de esos que duran por los siglos de los siglos. Oye, estamos a punto de terminar, pero una pregunta y después un pequeño pedido. Primero, una pregunta en dos. Vale. Primero, si existiera una palabra para describir tu camino, ¿cuál sería? Vida. Y el camino mozárabe. ¿Cómo describirías tú el camino mozárabe? Más vida. El camino mozárabe, mucho más, es que es único. El camino mozárabe pasa lo mismo que con las cosas grandes de la vida, no se pueden tampoco describir, ¿no? De hecho, bueno, los peregrinos le llamáis el camino de los sentidos. Eso se lo han puesto los peregrinos y porque es todo, es el poner los 5 sentidos, los físicos, ¿no? Digamos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Y el oído, pero aparte el sexto sentido, ¿no? Que es la persona, la acogida y la fusión de ese todo, ¿no? Porque además es un camino muy de contrastes, ¿no? El contraste paisajístico es brutal, o sea, cada etapa del camino mozárabe de Santiago es un camino de Santiago distinto. Sí. Porque sales desde el mar Mediterráneo y en una etapa te has metido en el desierto de Almería, hay un punto en el que te encuentras que estás viendo el mar Mediterráneo, la nieve, porque estamos a los pies de Sierra Nevada y del Parque Natural de Sierra Nevada, y ahora en esta fecha está todo nevado, y estás viendo el desierto de Almería, que está Taberna, en su desierto de Almería, con lo cual eso es único en Europa, que tú estés viendo en un mismo punto el desierto, el mar y la nieve, ¿no? Eso ocurre en el Camino Mozárabe de Santiago, de Almería a Granada. Y claro, luego la siguiente etapa es lo que te digo, te metes ya en el Parque Natural de Sierra Nevada y empiezas a andar por ríos y ramblas secas y te encuentras ya el macizo de Sierra Nevada con sus 2000 y pico metros de altura, con toda su cumbre nevada y empieza a cambiarte el paisaje a un paisaje ya más de montaña, con vegetación de montaña, se acaba el esparto, o sea, paisajísticamente es brutal el contraste que hay en 200 kilómetros. Es como si hiciera 2 o 3 caminos diferentes. No hay una uniformidad ni hay una monotonía, ¿sabes? Es muy, muy brutal. Y las construcciones lo mismo. O sea, te encuentras desde la salida de la ciudad, ¿no? Que siempre, bueno, las salidas de las ciudades en todas suelen ser feillas por lo que son salidas urbanas. Pero luego, por ejemplo, estamos en el sur de Europa. Estamos en una Andalucía que además hasta el 1492 estuvo invadida por la cultura musulmana. Quiere decir que eso es hace nada. Eso la historia es hace 2 días. Entonces, todas las reminiscencias árabes están en nuestros pueblos, en nuestras callejitas estrechas, empinadas, empedradas, construcciones blancas. Aquí no va a haber piedra, ninguna casa de piedra. Aquí todo lo que va a haber son casas encaladas, en blanco, con techos planos o con tejadillos. O sea, tú pareces que estás en Marruecos o en alguna ciudad árabe, porque la Alpujarra, que es por donde pasa también el camino de Santiago, es así, tiene mucha reminiscencia árabe, incluso los nombres de los pueblos, ¿no? Aquí los nombres de los pueblos o están relacionados con la conquista cristiana, ¿no? Por ejemplo, como Santa Fe de Mondújar, ya Santa Fe porque ya fue conquistada, ¿no? Por Mondújar, que era el marqués de Mondújar, que fue uno de los que trabaja para expulsar a los moriscos, ¿no? Pero luego te metes ya en los otros pueblos y es Alavia, Alsodux, ¿sabes? Santa Cruz, sí. Albolodui, Habla, ya empiezas con los nombres, ¿sabes? Entonces, o árabe cristiano, árabe cristiano, árabe cristiano. Entonces, hay un contraste arquitectónico también brutal. Todo eso, ¿qué pasa? Que se traslada también a la gastronomía, lo que hablábamos antes, una gastronomía diversa en todo. Entonces, el paisaje, la gastronomía, la arquitectura, las costumbres, todo, y el paisanaje, las personas en Andalucía, la gente es muy abierta, es muy generosa, es muy cálida con los demás y los acogen con un cariño. Los peregrinos aquí son muy bien recibidos, no ya por nosotros que somos amantes del camino y nos debemos a ellos, y que es lo que te comentaba antes, ¿no? Que como asociación estamos al servicio de ellos, pero es que esos invisibles
que hay en el camino, o otros que son visibles, como un alcalde o como el de un bar o el de un alojamiento privado, se vuelcan con los peregrinos, lo atienden con un cariño, lo acogen de una manera a la gente de los pueblos cuando ven hablar en otro idioma, intentan hablar con ellos, en fin, es que es muy, muy, muy bonito y muy diferente a todo, porque no se asemeja a nada. El camino, por ejemplo, nosotros que hemos hecho varios caminos, como somos peregrinos, sí, hay mucha semejanza entre los caminos, el camino francés o el camino primitivo, sí, el camino del norte, todo más o menos igual, o el camino portugués, quitando la zona del sur, todo más o menos, digamos, desde Madrid hacia arriba, sí, es más o menos estático, ¿sabes? Es el mismo tipo de construcciones, el mismo tipo de románicos y mismo tipo de bosque, es prácticamente. Y esto es muy diferente. Esto es un contraste que mucha gente no se lo espera, porque aquí es diferente. Aquí no vas a tener bosques, aquí las montañas no tienen árboles, están peladas, o sea, son montañas altas y sin árboles. No hay sombra, no, las casas son blancas, es otro mundo. El camino en el sur es otro mundo, diferente. Lo voy a hacer, aquí, lo voy a hacer. aquí os esperamos. Sí, Sí, claro que sí. Lo voy a hacer. Oye, además tienes que venir 2 veces. Tú tienes que venir 2 veces, Guillermo. ¿Por qué? Tienes que venir. Porque tienes que venir. Mira, tienes que venir una haciendo el camino. ¿Vale? El camino, mira, el camino además de Almería a Granada son 9 etapas. O sea que son 9 días que eso se hace chupado. En nada. Y luego tienes que venir de Hospitalero a cualquiera de nuestros albergues. Porque nosotros, en nuestros albergues, igual que has dicho antes, por ejemplo, que en España los albergues son 15 días, nosotros no, en nuestro caso no. Nosotros los albergues nuestros de Almería, Granada, entendemos que la hospitalidad es hospitalidad y es generosidad y cada uno tiene el tiempo del que dispone. ¿Tú quieres venir a un albergue nuestro una semana? Puedes venir una semana. ¿Quieres venir 2 semanas? Vienes 2 semanas. ¿Quieres venir un mes? Vienes un mes. Porque nosotros no somos nadie para mandar en tu tiempo, ni en tu disponibilidad, ni en tu generosidad. Cada uno da lo que ofrece, como si quiere venir el fin de semana. Mucha gente, por ejemplo, compañeros nuestros de la asociación, se van de Hospitalero los fines de semana, porque cuando hay afluencia de peregrinos, ¿no? Entonces, claro, oye, el fin de semana me voy al albergue tal, ¿vale? Porque siempre, cualquier mano hace falta. En el camino siempre hacen falta manos para ayudar. Siempre hacen falta manos para hacer cosas. Porque siempre que hace miles de cosas. Y más los que estamos en mantenimiento, ¿no? De caminos y de albergues, siempre que hace 40.000 millones de cosas y todas las manos son bienvenidas. Entonces, nosotros el único requisito que ponemos a los hospitaleros, aparte, ¿no?, de haber sido peregrinos, es que hayan sido peregrinos en nuestro camino para poder ayudar a los peregrinos, porque claro, si yo te mando a ti a un albergue sin tú venir y tú y yo te mando al albergue de Tocón de Quenta, que tú no has estado antes en Tocón de Quenta ni conoces el tramo, pues tú no sabes si mañana vas a tener nieve camino de Quenta. Sí. Pero si como peregrino lo has hecho y si sabes las dificultades que te vas a encontrar porque lo has hecho, oye, pues ten cuidado aquí que hay una torrenterilla, que no sé cuánto, que no sé qué. Entonces siempre buscamos peregrinos, o sea, pueden venir hospitaleros aunque no hayan hecho cuando hace falta gente, ¿no? Pero normalmente todos los hospitaleros, te diría que el 98% de los hospitaleros que hemos tenido nosotros aquí en el camino, todos han sido peregrinos del camino mozárabe entre Almería y Granada. Todos han hecho el camino, ¿sabes? Y una vez que han hecho el camino, luego han regresado de hospitaleros. Sí, sean ingleses, sean mexicanos, sean franceses, sean portugueses, que no hemos tenido ninguno y te invito a venir. Así que por eso te digo que lo harás 2 veces. Voy, seguro, seguro. Oye, ahora sí, para terminarnos, quiero que dejes un mensaje a la gente, primero para, ¿cómo decir? Para decir a la gente para que va a ser el Camino de Santiago y el Camino mozárabe en particular, y luego un mensaje del camino para el camino. Si me entiendes, por favor, lo que quiere decir, lo que te dé las ganas. Bueno, pues yo creo que lo he dicho antes también y es lo que digo, ¿no? Que
Yo invitaría a que todo el mundo hiciera el Camino de Santiago al menos una vez en su vida. O sea, esta experiencia única, maravillosa, experimental, que va a removerte la vida de abajo a arriba, eso hay que vivirlo. Eso no se puede contar. Porque yo podré contar 1000 cosas, Guillermo podrá contar 1000 cosas, Sí. o cualquiera de nosotros que hayamos hecho el camino y todos los caminos, podemos contar 1000 cosas, pero son nuestras experiencias y nuestras vivencias. Y vosotros y vosotras lo que tenéis que hacer es vivir la vuestra, para poder compartirla con nosotros y contar vuestra experiencia, porque cada experiencia es distinta. Las nuestras mismas, en los mismos caminos, o siendo en caminos distintos, en cada uno tenemos vivencias y experiencias diferentes. Y entonces, como son únicas e irrepetibles, porque no hay dos iguales, ¿No? tenéis que hacerlo. El Camino de Santiago tenéis que hacerlo, porque os cambiará la vida, pero además para bien y para bien no solamente personal, para bien del colectivo de la sociedad, porque el camino transforma a las personas y cuando las personas se transforman, transforman todo lo que tienen a su alrededor, aunque sea pequeñito. Decía Teresa de Calcuta, ¿no?, que a veces sentimos que una gota en el mar no es nada, pero el mar sería menos sin esa gota, ¿no? Entonces, pues eso es el camino y eso es lo que tenemos que hacer, porque hay que transformar. Yo os Muchísimo. invito a que vengáis al Camino Mozárabe de Santiago, sobre todo. Cualquier camino es válido y cualquier camino es maravilloso para hacerlo, pero bueno, que si vais a venir al Camino Mozárabe de Santiago de Almería Granada, aquí os esperamos con los brazos abiertos y aquí estaremos para recibiros con todo el cariño y lo mejor que podamos. Y por Merce- supuesto, mil gracias eh, a Guillermo por invitarnos No, esta tarde. mil gracias a ti por estar aquí. Fue un A placer, ti, me encantó muchísimo. a Y ti. te lo juro que nos vemos en Almería Nos muy vemos, te pronto, muy espero, pronto. ¿eh? Muy, muy, Mira que muy, si muy no, pronto, sí. que voy a Braga a buscarte, como Santiago vino a buscarme a mí. Pues venga, muy pronto, Nos en vemos. serio. Muchísimas Vale, gracias. aquí te esperamos. Muchísimas gracias por invitarnos y darnos esta oportunidad para hablar esta tarde de lo que decíamos, ¿no? De lo que más Sí. amamos y de lo que más sentimos.